Bienvenidos a una clase más de Star Wars. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Hoy hablaremos de Star Wars. No, no, parece que no. Pero sí, ahí estamos escuchando de fondo a John Williams con The London Symphony Orchestra. Chicos, de verdad, del OST o del Original Soundtrack de Star Wars. Bien, qué delicia, ¿eh? ¿Cierto? Especial para poder comenzar una clase de día viernes. Soy el loco profe de historia, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy su profesor. Sí, comenzamos. Vamos a ponerle pausa a esto y comenzamos. Hola, ¿qué tal, chicos? Gusto de poder saludaros el día de hoy con una nueva clase más de esta unidad 2 que estamos viendo en el curso del octavo año básico, donde estamos viendo la ilustración y los procesos revolucionarios. De hecho, hoy día vamos a terminar con los procesos, o en este caso los contenidos relacionados con la ilustración, y luego vamos a comenzar con los procesos revolucionarios, ¿ya? Como te decía, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia en el canal de YouTube. Muchas gracias también por el cariño que me han entregado en el canal de YouTube. Eso uno siempre lo agradece. También el cariño que a través de Instagram en @0recargado. Ahí está. Para que puedan entonces también seguirme dentro de mis tonteras, mis locuras que hacemos día a día. Hemos estado en algunos programas de televisión. Eso ha sido genial, ¿ya? Así que hoy es viernes. Mañana en Canal 3 Pichilemu vamos a estar nuevamente en horario prime a las 20. No, a las 22 horas. Eso es el horario prime. ¿Ya? Y luego también vamos a estar en un programa de Facebook, ¿ya? Que se llama Entre Pichilemu y Santiago. Ahí estamos nosotros. Así que ahí estoy yo también. Vamos a estar hablando de folclore, tradiciones, historia. Así que bien entretenidísimo. Ha sido esto si bien estamos en pandemia, si bien estamos recluidos, podríamos así decirlo, siento que es una oportunidad tremenda, y se lo he dicho, incluso en clase en vivo, que es una oportunidad tremenda para hacer cosas que no tenían tiempo para poder hacer, quizás no tenían ganas. Y yo, en lo personal, también me dedicaba mucho a leer, a estudiar, pero también a hacer entonces estos videos y hacer algo que a mí me gusta mucho, que es comunicar. Bien, así que como siempre te doy la bienvenida a este video donde si tú lo estás viendo desde Classroom ya vas a poder descargarlo, poder descargar también tu material, y si lo estás viendo desde el canal de YouTube puedes verlo entonces las veces que quieras, ponerle, darle tu like, suscribirte y también compartir para que otros pequeños, al igual que tú, puedan estar viendo entonces este video. Me he propuesto hacer una clase no tan larga de 180 minutos, no, de verdad que no, pero sí vamos a tratar de ser el día de hoy bien conciso con respecto a los dos temas que tenemos, porque lo complejo de ver estos temas de historia en un video, es decir, poder resumirte lo más posible para que finalmente tengas un panorama completo de lo que está ocurriendo en quizás 30 minutos, 40 minutos, es bien complejo. Por eso que es distinto a como uno está en clase de manera presencial, te dan los tiempos, es más lento, puedes preguntar y todo lo demás. Así que la idea es que si tienes dudas, consultas, comentarios, los dejes ahí también abajito en Classroom o también entonces los comentarios del YouTube. Vuelvo a insistirte, este es un video, por lo cual entonces puedes pausarlo, adelantar o atrasar como tú quieras. Ahí está el título, chicos, arriba: el parlamentarismo inglés y el despotismo ilustrado. Eso es lo que veremos el día de hoy en esta clase, tu clase número 15 del octavo año básico. Bien, así que vamos al objetivo de la clase. Hoy vamos a caracterizar el parlamentarismo inglés y el despotismo ilustrado. ¿En qué páginas tú puedes encontrar esta información? Página 132 a la 135 de tu libro. Ay, muy poquito, muy poquito. Ay, ustedes saben lo crítico que soy con los libros del ministerio, pero bueno, ahí están. Bien. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Ah, y si estás viendo esto desde el YouTube, ahí arriba, ahí, no, ahí, exacto, ahí está apareciendo entonces las clases anteriores. Bien, ¿qué dice nuestro amigo Neko Kuruchan? Previously in your history class. Muy bien, vamos a ver qué habíamos visto anteriormente en nuestra clase de historia. Porque en la última clase vimos el concepto de la ilustración, vimos que era un movimiento intelectual, filosófico, cultural que se desarrolla en Europa del siglo XVIII. ¿Qué te
movimiento se nutre a través del concepto de la razón y que aparece del concepto de la ilustración porque viene a iluminar. ¿Ya? Yo vuelvo a insistir, en un comentario decían, la ilustración es de un dibujo, ilustrar, es decir, dibujar. No, viene de iluminar, ¿bien? ¿Por qué? Porque la razón, la tomaríamos la razón y la tomaríamos para iluminar entonces nuestro camino hacia la verdad. Y por eso que el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, ¿bien? Así que vamos a ver también que habían bastantes personajes muy interesantes de poder ver, descubrir cuál era su ideal y sus pensamientos frente a la temática que abordaba la sociedad en ese momento. Y ahí vimos, por ejemplo, a Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ¿ya? Y cómo John Locke ha sido el predecesor, ¿ya? De todas estas ideas, ¿bien? Y a partir de eso entonces fueron haciendo todo un trabajo que finalmente termina ya en la enciclopedia de Lambert, mira mi francés para de Lambert y Diderot, ¿ya? Que finalmente entonces va a desencadenar en esta unión, esta fusión de conocimientos en un solo libro. Bueno, en realidad no era un libro, tenían 27 volúmenes, ya 27 tomos, ustedes entenderán que era un pedazo de libro, pero que sí, el concepto es muy interesante porque finalmente la enciclopedia en algún momento va a ser el libro que compendia todos los conocimientos de la humanidad. Y ojo, hasta el día de hoy, o sea, de hecho sus papás lo más probable es que pagaron mucho dinero en algún momento por enciclopedias. De hecho, busquen ustedes ahí en su casa, lo más probable es que tienen enciclopedias. Y me ponen en los comentarios, sí, profe, yo tengo enciclopedia en la casa. De hecho, yo también tengo. No, ahí tengo muchos cómics, pero las tengo guardadas en otro lado. Porque claro, en algún momento yo me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Voy a leer la enciclopedia. Y hasta el día de hoy todavía no las termino de leer. No las termino de leer, ¿ya? Porque sí, por lo menos empecé en algún momento cuando era muy joven, cuando tenía tiempo, como ustedes. Ahora yo no tengo tiempo mucho, así que trato de leer lo que más puedo en el poco tiempo que tengo. Bien, bueno, en realidad yo siempre digo, hagan lo que quieran, chicos, para eso está este tiempo. Vean las clases, sí, obvio, para mantener más o menos su cerebro activo, pero sobre todo ese pensamiento crítico. Yo siempre digo, no se traguen todo, ya vean, aprendan, pero cuestionen, cuestionen. Y la ilustración hablaba de eso, de cómo finalmente la razón no iba a llevar a tener una visión crítica de la sociedad. ¿Cómo? Usando esto, o sea, usando la razón, rechazando las revelaciones divinas, esta cosa de los dogmas, de las tradiciones, y siempre con el afán de progreso, de libertad y sobre todo entonces de reformas. Porque por eso estamos estudiando esto, porque esta concepción nos va a llevar entonces a reformas. Y esas reformas van a ser llevadas de mala manera, es decir, a través de revoluciones. ¿Por qué? Porque claramente hubo alguien que no entendió por la razón, entonces finalmente ya va a tener que ser por la fuerza, ¿bien? Por la fuerza literalmente, ¿bien? Y entonces vamos a ver que cómo estos pensadores británicos habían dado forma a esta incipiente ilustración, ya donde ahí teníamos a John Locke, a Thomas Hobbes, de cómo finalmente ellos hablaban tanto ya de cómo deberían ser los sistemas y ahí toman el parlamentarismo inglés. Entonces, uno decía, pero ¿qué tiene de maravilloso este parlamentarismo inglés? Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿bien? ¿Por qué? Porque claro, en el parlamentarismo inglés también se van a dar revoluciones. Sí, se van a dar revoluciones. ¿Ya? Y luego aparecen los ilustrados franceses como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, ¿ya? Pero también recuerden que vimos los economistas, que entonces habíamos visto que Adam Smith era el padre de la economía moderna. ¿Bien? Let's go, students! Vamos entonces al tema del día de hoy. Lo primero que vamos a hablar es que todo esto aparece en lo que nosotros conocemos como la sociedad del antiguo régimen. Por eso que la estamos estudiando, porque esta es la antesala, este es el antecedente para poder entender cómo era el contexto previo a lo que va a ser entonces la época de las revoluciones. Porque vamos a ver tres grandes revoluciones. Ya la primera va a ser la revolución norteamericana, es decir, cómo los norteamericanos, los estadounidenses se van a separar ya de la colonia británica. La segunda va a ser la Revolución Francesa y la tercera son las revoluciones americanas o latinoamericanas, donde vamos a ver cómo el resto de los países latinoamericanos, tomando el ejemplo de las otras dos revoluciones, dijeron matanga, dijo la changa, es decir, oye, el reino está, vamos, gobernémonos nosotros. Y finalmente entonces va a provocar que Latinoamérica se transforme entonces en un montón de países repúblicas. Sí,
tiene que ver con la independencia de Chile y tiene que ver entonces con todo lo que va a ocurrir en paralelo ya con esta historia universal. Ahora, cuando hablamos de antiguo régimen, ¿a qué nos referimos? Nos referimos primero a la concentración de todo el poder en una sola persona, es decir, en la figura del rey. Bien, además vimos que hay una sociedad que está dividida por estamentos, es decir, está el primer estado, el segundo estado y el tercer estado, ¿ya? Ahora, ¿qué es clave en esto? Que en este caso tanto el primer estado como el segundo estado no pagan impuestos. Ahora, ¿quiénes son los que están en el primer estado? Los nobles, ¿ya? Es decir, el rey y su consorte o su familia. En el segundo estado ya vamos a ver a el mundo eclesiástico y parte también de la nobleza. Y en el tercer estado está entonces lo que nosotros conocemos el pueblo, los artesanos, los campesinos, pero también los burgueses. Y esto va a ser clave. ¿Por qué? Porque en este momento los burgueses van a comenzar a contener más riquezas incluso que muchos nobles. Entonces, frente a eso, van a ser un poder muy importante dentro del desarrollo de lo que va a ser las sociedades, entendiendo que gran parte del desarrollo de las sociedades tiene que ver también con el poder, no solo político, económico. Bien, así que eso es más o menos lo que nosotros vemos del antiguo régimen, es decir, es donde existe un rey que concentraba todo su poder, que hay una sociedad que está dividida por estamentos, bien, y finalmente donde vamos a poder ver que hay una clase privilegiada y hay clases que no son privilegiados. Bien, entonces el pensamiento ilustrado claramente que es contrario a todo esto que está ocurriendo en Europa y sobre todo entonces a este régimen absolutista donde finalmente el rey concentra todo su poder y la gran pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que busca este pensamiento ilustrado? ¿Ya? Y ahí vemos, por ejemplo, a John Locke que planteaba, decía, oye, la sociedad civil debe formar un gobierno, es decir, ¿por qué? Porque la soberanía va a residir entonces acá, en el pueblo, ¿ya? Y la monarquía ni siquiera se acerca a una forma de poder civil, es decir, la monarquía no tiene nada que ver entonces con un gobierno hecho por el pueblo. Ahora, ¿y por qué? Porque en la monarquía no hay participación de nadie, solamente hay participación de ¿quién? Exacto. Entonces, como el rey hace todo, o sea, ¿de qué gobierno civil me están hablando si no hay participación de ninguna persona? Entonces, y ahí es bien interesante porque él toma el caso de Inglaterra y dice, bueno, pero es que en Inglaterra sí se da, po, ¿ya? Y se da entonces a través de este caso rarísimo en Europa porque es el único país, territorio, reino que finalmente no cae en este régimen absolutista. ¿Por qué? Porque vamos a ver entonces el caso rarísimo de Inglaterra. Lo primero vamos a hablar de Inglaterra, ya en que es en Gran Bretaña, es decir, la unión de estas tres coronas, ya donde vamos a ver la corona inglesa, la corona escocesa y... Ah, ah, uy, se me fue. Ya, me acordaré después. La corona de Gales, gracias, ahí está. Bien, entonces, y vemos estas tres coronas, ya, más todos sus territorios que comienzan ellos a tener de ultramar, ya, y ellos finalmente es un caso donde no se va a dar este absolutismo monárquico, no se da, ya, ¿y por qué razón? Por lo que ustedes ven al fondo, es decir, porque hay en este caso una forma de gobernarse donde el rey no tiene el poder absoluto, sino que van a haber cámaras, ya, y van a haber cámaras que nosotros podemos ver ahí con primeros ministros que trabajan ya junto al rey y que finalmente entonces vamos a ver que que este cámara, ya que tienen dos miembros, ya vamos a finalmente ver que son apoyo a lo que es el gobierno del rey. Bien, ahora, cuando en algún momento algún rey se quiso pasar para la punta, es decir, se quiso, yo quiero ser ahora absolutista, ¿qué cree que va a pasar en Inglaterra? Dos revoluciones, la revolución del año 1640 y la revolución del año 1688. Bien, y entonces eso va a hacer que finalmente ya con el acta de los derechos finalmente diga, no, el rey no tiene el poder absoluto de todo. Aquí en Inglaterra, no, compadres. Ya, o bueno, en realidad en Gran Bretaña, ya hablamos de Inglaterra, pero en general en Gran Bretaña. Bien, ¿cómo funciona este parlamentarismo? En este caso inglés, ya sobre todo en este siglo XVII y siglo XVIII. Primero, quiero que veamos, fíjense, vamos a ir con el puntero, no sé dónde está el puntero, acá está, gracias. Dice, fíjense, el rey va a controlar, ¿ya? Y va a convocar entonces al parlamento. Es decir, hay un rey que hace la función ejecutiva
¿ya? Y en este caso hay un parlamento que hace la función legislativa. Veamos qué funciones tiene cada uno. Fíjense, el rey va a gobernar, es decir, poder ejecutivo, elabora leyes también, es decir, se me ocurre hacer esto, perfecto, él elabora las leyes, ya controla. Ando re perdido con el mouse. Ahí está. Controla la iglesia británica. Ya sabemos qué había pasado con Enrique VIII y cómo nace la iglesia anglicana. Ok, ya lo vimos. Hay una clase, ahí la puedes buscar arriba si estás en YouTube, lo que es entonces cómo nace el anglicanismo. Controla la política exterior y cobra los impuestos. Ahora, el Parlamento, ¿qué es lo que hace? Va a aprobar las leyes, aprueba los impuestos, se queja o también ayuda al rey dándole sugerencias frente a ciertas situaciones y finalmente tiene algunas atribuciones respecto entonces a lo que es la vida civil o asuntos más bien privados. ¿Bien? Ahora, ¿quién compone este parlamento? Cámara de los Comunes, ya, es decir, que son elegidos por ciudadanos, ya, dentro de las propias ciudades, pero también la Cámara de los Lords, ya, o en este caso la Cámara de los Lores, que son elegidos por el rey y que su cargo es de derecho familiar y que es heredado. Bien, entonces tenemos los comunes, yo podría ser perfectamente pertenecer a la Cámara de los Comunes, y si hay alguien que es de familia noble, ya puede ser un lord, ¿ya? Bueno, a excepción sí que el rey te transforme en un lord, ¿bien? Como por ejemplo Elton John, que es un lord, ¿ya? Stephen Hawking lo quisieron hacer lord, pero él dijo, no, reina gracia, no quiero. Es loco, sí, pero está. Bueno, pero en realidad estamos hablando de otra cosa. Ahora, vamos a ver cómo funciona esta cosa de la Revolución Inglesa, porque en algún momento, ya, la dinastía de los Estuardos sí quiso, ¿sabes qué dijo? Acá vamos a ver que Carlos I, ya, él quiso decir y dijo, ¿sabes qué? Mira, yo quiero tener todo el poder, porque aquí de hecho y comenzó a pasarse toda esa película que se pasaban ya el resto de la gente en Europa, como que Dios lo había puesto ahí, si estaba ahí, era aquí que allá, y toda esa cosa ya que nosotros ya hemos estado viendo. Entonces, comenzó a justificarse de que finalmente él tenía ya que concentrar todos los poderes. Bien, ahora eso hizo que él le impusiera estas limitaciones finalmente al Parlamento, ya, y que finalmente a eso le vamos a sumar ya que aparece esta crisis económica, ya se suben los impuestos y frente a eso es obvio que la gente va a reaccionar mal. Y ya había un antecedente que había hecho Jacobo I con las persecuciones religiosas. Recuerden que habían sido perseguidos algunos protestantes, principalmente puritanos, y que finalmente se habían arrancado a Estados Unidos, o en realidad a estas colonias inglesas en Estados Unidos, en el Mayflowers, y ellos son los que crearon entonces estas 10 colonias ya norteamericanas en ese territorio, que posteriormente van a ser las colonias que van a querer independizarse de Inglaterra. Eso lo vamos a ver entonces, sí, la próxima clase. ¿Bien? Entonces es bien interesante por cómo finalmente desde esta cosa de los estuardos, de que Carlos I quería más poder, porque en realidad dijo así como, oye, pero si es la moda, todos mis colegas reyes en Europa hacen lo mismo, entonces ¿cómo yo no lo voy a hacer? Ah, pero de veras que él hablaba en inglés, entonces no hablaba así. Ya, pero sí, entonces él quería más poder. Ahora, ¿qué ocurrió? Es obvio, va a llevar entonces a un tema de una guerra civil ya entre los parlamentaristas, ya donde ahí va a estar nuestro amigo Oliver Cromwell, ya que va a estar a cargo de los Ironsides, ya que este grupo que está en contra finalmente de los realistas que apoyan a Carlos I y que finalmente va a terminar con la ejecución de Carlos I. Ahora, ¿por qué se ejecuta? Porque claro, él deja el puesto vacante porque se va a arrancar y finalmente entonces dicen, bueno, alta traición, batanga, dijo la changa, se le pone ahí un cuchillazo, no, un cuchillazo, se ejecuta. ¿Bien? Sí, yo sé. Recuerden, ya habíamos visto con Ana Bolena cómo también le cortaron su bello cogotito. Oh, me dio pena. Sí, ok. Ay, ingleses. ¿Por qué no pueden hacer algo más civilizado? Bien. Ok, entonces, ¿cuál es el punto? Ahí aparece Don Oliver Cromwell como el protector. Entonces, hay un periodo de la historia de esta Inglaterra, ya que se llama el protectorado. Entonces, porque Oliver Cromwell finalmente se va a transformar en este protector ya de este parlamentarismo inglés y que finalmente entonces va a seguir después Richard Cromwell, pero finalmente termina dimitiendo. Ahora, después se va a restaurar la monarquía, aparece Carlos II, ya, y después Jacobo II,
Pero ahí es donde finalmente, de nuevo, y vamos, y Jacobo dijo, oye, pero si estamos todos con la onda en Europa, chiquillos, y en realidad, mira, está apareciendo una cosa que es la ilustración y dice que la gente no puede gobernarse, entonces yo debo tener más poder porque Dios así lo quiere y además, y entonces frente a eso, ya comienzan además persecuciones frente a los protestantes y ahí es como ya, rebalsa el vaso, ya es depuesto y aparece entonces está la llamada gloriosa revolución, que es la revolución del año 1688, donde ahí Guillermo de Orange, ya que antes había sido leal a la corona, finalmente se transforma en un traicionero, el líder de la rebelión. Buena, ¿eh? ¿Ya? Y finalmente Guillermo de Orange ya instaura nuevamente esta monarquía, pero aquí, fíjense, lo hacen firmar un papelito que son la Declaración de Derechos, Bill of Rights, ¿ya? Y el Bill of Rights ya lo que hace finalmente es decir, compadre, la corona inglesa la vamos a mantener, pero con restricciones. ¿Y quiénes son esas restricciones? El Parlamento. Y de esa forma entonces vamos a vivir todos felices, juntitos, bien como hermanos, y vamos a armar después la Commonwealth y vamos a conquistar el mundo. Sí, hasta que los gringos nos quiten el poder en el siglo XX. Pero va a ser así, y eso le va a dar una estabilidad política tremenda a lo que va a ser Gran Bretaña con esta unión de estas colonias, ya sobre todo por cómo el sistema del parlamentarismo inglés le dio entonces estabilidad a todo este convulsionado continente europeo que después vamos a ver con la época de las revoluciones. La Revolución Inglesa, ahí está, primero en el año 1642 y luego la gloriosa Revolución del año 1688. Ahora, ¿por qué hablamos de esta Revolución Inglesa? Porque con esto, con el Bill of Rights, ya es decir, esta acta de los derechos, es que Inglaterra mantiene entonces hasta el día de hoy un sistema político de gobierno llamado entonces parlamentarismo inglés, donde hay una monarquía, pero una monarquía que es parlamentaria. ¿Bien? ¿Mágico? Sí, miren, 1688 ya tenían todo resuelto gracias a lo que fue esta sublevación liderada después por Guillermo de Orange. ¿Bien? Así que bien interesante porque aquí va a hacer un resumen en este caso completito. Aquí está nuestro amigo Cromwell, ya entonces él parte, fíjense acá, la Revolución de Inglaterra parte, aquí ya tal como yo les decía, ya comienza con la caída de Carlos I, ya en realidad Carlos I se creía, quería estar a la moda, ¿no? Así es el punto, quería estar a la moda, ya, y luego de eso entonces el poder pasa a Oliver Cromwell, que finalmente va a tomar el control y va a ser el protectorado, ¿bien? Ahora, es bien interesante porque después finalmente el mismo ya hace que esta revolución ya comience a reinstalarse la monarquía hasta que finalmente se lleve a esta acta de los derechos donde esta monarquía comienza a limitarse, ¿bien? Y que finalmente hasta el día de hoy es lo que nosotros podemos entender como el parlamentarismo inglés, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el fundamento en este caso más bien filosófico? Ahí está, es decir, tonto todos los estudios que había hecho John Locke, recuerden ya que hablaba sobre esta libertad, sobre esta igualdad, sobre la ley, sobre el derecho a propiedad, el derecho censitario, el hecho de que tiene que haber entonces una separación de poderes del Estado con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, ya que tienen que haber electores y todas esas cosas las define John Locke y por esa misma razón todos los ilustrados miraban a John Locke. Es decir, veían que, oye, el caso de Inglaterra se puede hacer, mira, un gobierno hecho por el, o sea, tomado ya y ejecutado por el rey, pero con muchas limitantes que las daba finalmente un poder legislativo donde estaba el parlamento, donde finalmente no solamente se votaban y se hacían leyes, sino que también tenía que ver con impuestos, tenía que ver con decisiones, es decir, aquí no había alguien que finalmente gobernaba. Y esto, para el resto de los reyes estaban en Europa, se decían, oye, no nos metamos con los ingleses. ¿Ya? Entonces, esa misma razón, la ilustración lo tomaba como ejemplo. Y si se fijan, todavía esto no es una república. Estamos hablando de que sigue siendo una monarquía, pero una monarquía parlamentaria. Y con eso los ingleses estaban bien. Nosotros digo, no, ¿para qué una república? Es puro cacho. Con esto tenemos y estamos sumamente bien. Y John Locke lo tenía bastante bien eh, fundamentado filosóficamente. ¿Ya? Uy,
Voy a tomar... Casi estornudo. Voy a estornudar. Bueno. Ay, esto de la rinitis, septiembre es horrible. Bien, vamos chicos, entonces, eso es lo que pasa con Inglaterra. Uf, un caso hermoso, ¿ya? Y hasta el día de hoy podemos entonces entender cómo funciona este parlamentarismo inglés, ¿sí? De hecho, la reina Isabel II, es la reina que está todavía, tiene un primer ministro, tiene la Cámara de los Lords, tiene la Cámara de los Comunes y funciona con los votos censitarios y todo lo demás. ¿Es como? Sí, es como hace más o menos 300 y tantos años atrás, ¿sí? Hasta el día de hoy. Y veamos entonces el resto de Europa, porque yo dije siempre el caso de Inglaterra es un caso excepcional. Y veamos entonces qué pasa con el despotismo en Estado ahora, pero en el resto de Europa. Primero hay que entender que el despotismo ilustrado es una respuesta que van a tener los reyes para decir, ya, voy a tomar la idea de la ilustración, chiquillos, ya, y las voy a incorporar en mi gobierno. Se desarrolla desde la segunda mitad del siglo XVIII, ya, y lo que finalmente considera en que la ilustración nos va a dar luces para que finalmente las personas puedan ser felices, ya, y que entonces el rey pueda hacer leyes para la felicidad del pueblo. ¿Ok? Ahora, además de eso, yo voy a escoger buenos ministros, gente que en realidad maneje de estos términos, de los conceptos, ya, pero siempre yo en el poder. ¿Ok? O sea, puedo tener ministro, voy a pensar, voy a hacer alguna ley y todo lo demás, pero yo siempre en el poder. ¿Bien? Entonces, y ya no puedo justificarme el que estoy yo en el poder porque simplemente me puso Dios, porque la razón no entiende esa razón. Entonces, por la misma razón, es que se tiene entonces gente alrededor para que me pueda justificar mi actuar y tratar de dar entonces un bálsamo para que eh, mi gobierno ya finalmente sea mejor. ¿Por qué? Porque los reyes piensan y dicen, bueno, si en realidad yo no importa que sea rey, porque si yo tengo a la gente contenta, no van a estar ni ahí con que yo sea rey, da lo mismo, no van a tener problemas con eso. Y entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a apoyar todo lo que tenga que ver con el concepto de la industrialización. Ya vamos a comenzar a ver cómo comienzan a hacer entonces este movimiento de la revolución industrial, ¿ya? Tiene que ver con cómo finalmente se comienza a comercializar con otras naciones. Recuerden, allá ahí tenemos a John Smith con todo su pensamiento de la economía y su desarrollo económico, ¿ya? También, por ejemplo, a todas estas concepciones científicas, ya filosóficas, con estudios de la naturaleza que antes la iglesia los perseguía. Ahora le dice, no, compadre, oye, teoría heliocéntrica, venga, 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 cuéntenos, ¿en qué consiste? Oye, es que mira, y comienzan a abrirse entonces campos que hasta este momento no estaban abiertos, ¿bien? Entonces, esto es súper importante, porque el segundo punto que te dice, busca el bienestar del pueblo sin modificar las estructuras de poder. Es decir, de ahí aparece esta frase que dice, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿bien? Porque en realidad los reyes piensan eso, es decir, ok, si yo soy bien, soy bueno con el pueblo, no, ellos no van a tener problema con que yo siga siendo rey y voy a seguir manteniendo mis estructuras de poder, mis privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y por eso hicieron reforma, 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 reforma. Y pura reforma, ya que, claro, fomentaban la industria, fomentaban el comercio, fomentaban la educación. Pero ojo, porque aquí hay un arma de doble filo, porque la gente mientras más recursos económicos tiene, mientras más bienestar tiene, mientras más educación tiene, es más crítico desde la razón. Es decir, para los reyes es re fácil poder gobernar a alguien que no tiene educación, que tampoco tiene recursos, ya que tampoco ya tiene una concepción de progreso. En cambio, cuando tú ya comienzas a tener, sobre todo educación, tú comienzas a cuestionar las cosas del por qué son así. ¿Bien? Y eso es una idea base de la ilustración. Recuerden, la crítica frente a todo. Entonces, claro, se reorganizan los tributos, comienza a ser un poco más justo la cosa, ¿ya? Pero aunque se hayan acercado a artistas, a científicos, ya lo único que hacían era, claro, yo voy a exaltar, me voy a acercar a un artista, pero ¿qué va a pintar? Me va a pintar a mí, súper guapo, súper chulo, ¿ya? Mamadísimo, pero, pero para el pueblo, o sea, no hay cultura para el pueblo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como que se tienden a mantener las características ya de lo que había sido este poder absolutista, pero claro, con reformas. Y reformas que, entre suma y resta, quizás no van a ser las que la sociedad y el contexto, en este caso, estaba necesitando.
ahí aparece entonces esta frase que ahí está, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y acá, en realidad, como no estamos hablando de la historia propia de cada uno de los países, pero sí nosotros ya vimos el caso de España, de cómo finalmente a través de los Borbones se habían hecho reformas y que incluso esas reformas habían afectado ya a América, como por ejemplo con la expulsión de los jesuitas, donde claro, todo el mundo se enojó porque habían echado a los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas tenían mucho poder, sobre todo económico, ¿ya? Entonces, allí aparece en Prusia Federico II el Grande, o sea, imagínense el nombre que toma, o sea, Federico II el Grande, es decir, de verdad que él comienza a acercarse, Prusia comienza a ser un estado muy, muy importante, sobre todo desde este momento en adelante, para lo que va a ser el desarrollo de Europa y la historia europea. Bien, Carlos III en España es el caso más icónico de este despotismo ilustrado, ya y ahí tenemos todas estas reformas que se hacen y que además impactan en América. Ya luego Catalina II la Grande, la gran zar que vamos a tener en Rusia, ya y María Teresa ya en Austria, ¿bien? Y bueno, también José II, que son parte entonces de esta galería de déspotas ilustrados. ¿Qué vuelvo a insistir? Es decir, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué aporta este despotismo ilustrado? Dice, bueno, el despotismo ilustrado simplemente no implica diferencias sustanciales con la monarquía absoluta, sino que, claro, dota a este rey que una aura de que yo estoy más preocupado de mis súbditos y que lo voy a tratar de solucionar, pero la gran pregunta es, o sea, mostrando un montón de buenas intenciones, que muchas veces eran simplemente buenas intenciones, ¿la gente va a mantenerse contenta? Claramente que no. ¿Por qué? Porque sobre todo esta cosa en Europa está muy desigual. O sea, esta pirámide social estamental, donde está el primer estado, el segundo estado, donde hay privilegiados, donde no hay privilegiados, ¿ya? Lo que va a hacer es que finalmente comiencen a aparecer, ¿ya? Semillas de crisis. ¿Bien? Entonces, si bien el despotismo ilustrado uno podría pensar que busca hacer mejoras, lo único que busca finalmente es defender cómo mantenerse en el poder. ¿Bien? Y para eso entonces se le tiraron calmante a la población, se van a hacer algunas modificaciones pequeñas que van en este caso, a ir en ayuda de ciertos segmentos de la población, pero simple y llanamente no van a ser capaces de sofocar estos grupos de descontento que nosotros vamos a poder ver y observar a lo largo de todo el continente europeo. Bien, y sobre todo siguen cuestionando el poder y la autoridad del rey. Entonces, vuelvo a insistir, cuando yo estoy súper feliz, estoy súper contento y puedo hacer una vida maravillosa, me da lo mismo quien gobierne. El problema es cuando comienzo, en este caso, a ver desigualdad, cuando comienzo a ver pobreza, cuando comienzo a ver injusticia y cuando mi calidad de vida está horrible. Y ahí entonces sí me comienza a interesar quién finalmente está gobernando. Uy, como que se parece a la realidad de ahora. Ok, gracias. Em, ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Y lo digo textual y abajo es una reflexión, aquí abajo una reflexión que hice. Dice, esto va a crear una contradicción tremenda, porque claro, yo le di más educación, le di mejor situación social a ciertos grupos, pero eso no va a ser más que finalmente provocar, abrir una puerta, ya poner el germen de lo que va a ser entonces las futuras revoluciones liberales, ¿ya? Y que va a aparecer esta idea del republicanismo, es decir, este fomento que se dio a la cultura, este fomento que se dio a la educación, este fomento de decirle a los científicos, a los filósofos, vengan, vengan, yo los acojo y todo lo demás, en algún momento ya les va a pasar la cuenta a estos reyes. ¿Por qué razón? Porque finalmente la gente va a comenzar a educarse, la gente va a comenzar a pensar, va a tener esa mentalidad crítica y finalmente entonces se va a comenzar a cuestionar esta autoridad. Fíjense lo que decía Federico II de Prusia. Miren, y lo leo textual, dice... Hay que estar loco para creer que los hombres han dicho a otro hombre su semejante. Te elevamos por encima de nosotros porque nos gusta ser esclavos. Es decir, él se burla de manera irónica. O sea, hay que estar loco para decir que yo fui puesto por un hombre. Y ahí fíjense, dice, por el contrario, ellos han dicho, tenemos la necesidad de vos para mantener a las leyes que nos queremos someter para que nos gobiernes sabiamente, para que nos defiendas. Exigiremos de vos que respetéis vuestra libertad. Y ahí uno dice, a ver, pero en realidad está diciendo que yo soy como el Mesías.
como que yo los voy a defender porque yo soy un hombre sabio, porque yo estoy aquí en el poder y finalmente los voy a gobernar con sabiduría. Y claro, ¿y qué pasa cuando el rey ya no es tan sabio? ¿Qué pasa cuando el rey comienza a tener malas decisiones? ¿Qué pasa cuando el rey comienza? Entonces ahí me doy cuenta que finalmente ya el rey no es tan viable porque finalmente el rey, ¿a quién le da cuenta? ¿El rey rinde cuenta a quién? Ah, ¿a los súbditos? ¿O a Dios? ¿O a nadie? Y eso es importante. Entonces, esa capacidad crítica, niños, es la que comienzan a tener la gente en Europa. Y claro, si bien Federico II de Prusia ya es un compadre que en general hace muy bien su trabajo, sobre todo le da un estatus tremendo a Prusia, siendo y se va a convertir en el reino más importante de los pueblos germanos, o en este caso de los reinos germanos. ¿Ya? Y que, ojo, Prusia va a tener un rol fundamental, tanto es más que en un par de años más va a ser tan brígido que se va a enfrentar solo a una potencia como Francia, o sea, en una guerra, o sea, así de choros son los prusianos, ¿ya? Y que finalmente van a ser después quienes van a formar la Alemania. Ah, y ahí entonces entiendo, profe, porque claro, los prusianos son como los antiguos alemanes, claro, pero Prusia era un reino más chiquitito, Alemania es después una unión completa de muchos reinos. Bien, pero Prusia finalmente tiene a este Federico II y él claramente comienza a justificarse de que él está ahí ya claramente para el pueblo, pero en este caso sin tocar los privilegios de él. Y eso es un ideal republicano. Porque este ideal republicano finalmente es, ¿de qué me habla? Primero, del derecho de que cada una de las naciones ya pueda formar repúblicas. ¿Por qué? Porque los principios de la Ilustración así lo dice. Y todos los principios de la Ilustración, igualdad, fraternidad, ya, y todo lo que ya hemos estudiado. Entonces dice, o sea, al final, este despotismo ilustrado comienza a ser el propio enemigo ya de esta idea, pese que ellos la abrazaron en algún momento, y eso es así. Es decir, chicos, ya estas propias ideas que el despotismo ilustrado abrazó y quiso hacer suyas, finalmente se le van a ir en contra. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta y las personas se van a dar cuenta que lo que buscan finalmente son repúblicas, es decir, son formas de gobierno donde haya una división del Estado, donde haya alternancia del poder, donde existan procesos de democratización, donde se entienda que la soberanía reside en el pueblo, donde se entienda que todos son iguales y que no hay un rey por sobre otro o una clase por sobre otra, o que hay entonces alguien que me haga sentir que yo soy menos que la otra persona. Entonces, todos esos ideales de la ilustración comienzan a dar forma a qué cosa, a lo que va a ser entonces este de ideario republicano, es decir, de comenzar a pensar que se tienen que hacer repúblicas. Y eso, claramente, que va a ser la chispa y el germen ya de las futuras revoluciones. ¿Dónde primero? Ahí está, en Estados Unidos, en lo que va a ser Estados Unidos, luego la Revolución Francesa y luego en todas las colonias españolas en Latinoamérica. Ahí está. Así de sencillo, ya ha sido entonces poder entender este tema. Yo de verdad espero que te haya gustado, ya espero que te hayas entretenido, ya para mí este tema es extremadamente entretenido. Bien, espero que compartas esa motivación conmigo y además ahora dejémonos ahí en una actividad. Vamos, ¿cómo define usted el despotismo ilustrado? Despotismo ilustrado, excelente. Yo lo defino de esta forma. Bien, ¿por qué Inglaterra no llega a tener despotismo ilustrado? ¿Ok? Hablamos del caso de Inglaterra. ¿Por qué no llega a tener despotismo ilustrado? 3. ¿Qué características tiene el despotismo ilustrado? Y resume entonces brevemente, parafrasea con tus palabras, ya cuáles son esas características que va a tener el despotismo ilustrado. Y por último, creo que reflexiones, piensa, pon esa capacidad crítica ya ahí y di, ¿por qué el despotismo ilustrado da origen entonces a este ideario republicano y que va a terminar generando una serie de revoluciones? ¡Wow! Sí, es genial. Bien, así que con esa actividad ya quédate en tu cuaderno, la desarrollas, puedes buscar el papel en el documento, ya revisar el video hacia atrás, puedes buscar información. Siempre te digo, lo importante nunca es quedarse con lo que uno finalmente escucha, siempre ir más allá, capacidad crítica, niños, ya, pensamiento crítico, no tragarse todo lo que finalmente uno le pudiese decir, incluso yo mismo, bien, siempre vayan más allá.
¿Ok? Así que de esta manera, chicos, yo les doy las gracias por haber llegado hasta acá, hasta este final de esta clase, donde hemos visto entonces el parlamentarismo inglés y este despotismo ilustrado en esta clase número 15 de Historia y Geografía del octavo año básicos. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia en tu canal de YouTube. Si lo estás viendo aquí, ahí están apareciendo entonces las suscripciones, el último video. Recuerda darle like, compartir y suscribirte. Y si lo estás viendo desde Classroom, para mis queridos niños, ahí está un corazón gigante también. Y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Recuerden que su material también está ahí para que lo puedan descargar, para que lo puedan ver. Ya, y también lo vamos a dejar en algún momento, lo vamos a enviar por PDF. Bien, así que muchas gracias chicos por haber estado en la clase del día de hoy. Lo pasé excelente, espero que ustedes también. Hasta la vista. Chao niños. Babies.